Así es, don Roberto. Continuamos con el tema Haití y la situación de crisis política, económica y social que vive este país. Y para esto se une a nuestra conversación nuevamente el distinguido Edwin Paraison, ex cónsul general de Haití en República Dominicana, quien nos va a hablar desde su perspectiva sobre la situación actual del país. Bienvenido nuevamente a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, un placer como siempre y a la orden. Gracias, profesor, gracias. Hablemos un poquito, hace instantes conversábamos con la corresponsal de Prensa Latina en Puerto Príncipe, Annelise Ruiz, sobre la situación, lo que ocurrió ayer en las inmediaciones de la residencia del primer ministro Ariel Henry. Un país que hoy no tiene parlamento, que no tiene cortes, que tiene un ejecutivo deprimido, que no puede o no ha hecho elecciones porque no logra tener un consenso, con una policía que se le revierte al propio primer ministro porque se siente desamparada ante la muerte de 15 oficiales de la policía a manos de las pandillas, que no se sienten protegidas, que no se sienten respaldadas por el Ejecutivo. ¿Qué pasará en Haití, señor Paraison? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante esta realidad? Muy bien, Roberto. Bueno, primero hay que decir que la sociedad haitiana, a través de la propuesta promovida por el Acuerdo Montana, ha planteado una salida viable a la crisis. Y para comenzar, hay que recomponer al Ejecutivo, para por lo menos poner un Ejecutivo que esté más cercano a lo previsto en la Constitución. Para los gobiernos de transición, lo que está previsto es un presidente con su primer ministro. Ahora tenemos en un solo hombre una concentración de poderes. Tal como usted bien lo ha descrito, los demás poderes del Estado son inoperantes. Entonces, Ariel Henry concentra todos los poderes y, sobre todo, no tiene ningún tipo de instancia de control sobre los manejos o el manejo de los fondos o los distintos fondos del Estado. Es un primer punto que obliga a una recomposición. Pero no es la manera que el mismo Ejecutivo lo está planteando. Tal como ustedes saben, desde más o menos 2 semanas, el primer ministro, que también llaman presidente en Haití, planteó la designación de un alto consejo de transición, con 3 miembros, incluyendo una figura muy prestigiosa en la clase política y en la sociedad haitiana, que es la señora Mirland Manigat. Sin embargo, ha sido una propuesta, ha sido una decisión tomada de manera unilateral por el Ejecutivo. Este gobierno, la administración de Ariel Henry, no ha hecho ningún esfuerzo para lograr un consenso que permita manejar esa situación tan compleja que tenemos en el país. Pues esto se ha conectado, se ha ligado con esa indignación, una indignación profunda que los policías han sentido o tienen por el hecho de ver asesinados tantos de sus compañeros en un solo año. Ya van 14 en este año 2023 y en condiciones trágicas donde sus cuerpos están siendo expuestos en las calles de Puerto Príncipe. Y no se ha visto la voluntad institucional, la voluntad política para enfrentar de manera muy convincente a las gangas. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Lo que se ha planteado a través de la propuesta de Montana, un acompañamiento que en ningún momento quiere decir una intervención militar, una ocupación territorial de Haití,
porque desde Haití los expertos que tenemos en materia de seguridad han planteado, hasta han compartido con los actores de la comunidad internacional su plan en esa materia. Y ya se sabe que tenemos la capacidad en Haití, a través de la misma policía que tiene tantos problemas, por ejemplo, que van desde el liderazgo, problemas de liderazgo a nivel de la policía, problemas de corrupción en la policía, problemas también de complicidad de la policía con las gangas y problemas de politización de la policía. Entonces, son 4 aspectos en los cuales hay serios problemas. Sin embargo, hay antiguos directores de la policía, hay expertos en seguridad en Haití que definen que sí hay el apoyo logístico necesario, sí hay el acompañamiento psicológico, por ejemplo, visto que la policía está bajo choque, están en capacidad de enfrentar, sobre todo que la misma situación ha provocado una indignación que es a la vez una motivación para la lucha, para poner a la policía haitiana en nuevos rieles. Definitivamente es lo que tiene que hacer la comunidad internacional, acompañar a Haití con los expertos que en Haití han definido cómo podemos hacer las cosas. A propósito del acompañamiento, ¿cómo se haría si no fuese intervención? ¿Cómo legítimamente puede existir ese acompañamiento para que sea aceptado por la sociedad haitiana, por las leyes, por la institucionalidad? ¿Cómo hacerlo desde un organismo internacional y que no sea una intervención? ¿Cómo sería ese acompañamiento, profesor? Hemos tenido en el pasado ejemplos de acompañamiento de la comunidad internacional. La policía canadiense, la policía colombiana han estado presentes en Haití y tanto en el caso de Canadá como en el caso colombiano, han estado con agentes presentes, pero los agentes están bajo el mando de la Policía Nacional Haitiana, bajo el mando, digamos, de las autoridades haitianas. Así que no es una ocupación, no es una intervención donde quienes deciden son los extranjeros que llegan al país. Es un primer elemento importante. Otro elemento importante viene ahora de la última cumbre de la CELAC, tal como la prensa lo ha difundido. El Salvador ha hecho la propuesta de abrir una oficina en Haití para asesorar al gobierno, para ayudar al gobierno haitiano en cuanto a la lucha frente a las gangas, porque han tenido o tienen esa experiencia, y a pesar de algunas reservas que tienen los grupos de derechos humanos, tanto salvadoreños como internacionales, con relación a algunos métodos que se hayan utilizado para poder penetrar las bandas armadas en El Salvador, pero hay resultados evidentes. Hay miles de miembros de las bandas armadas que están actualmente en las cárceles o están en procesos judiciales, y hay miles de armas que han sido incautados por las autoridades salvadoreñas. Sin embargo, eso se ha dicho, se ha declarado en la cumbre de la CELAC, y aún hoy no hemos tenido reacciones oficiales ni de la Cancillería haitiana, ni de la Primature, que es la oficina del primer ministro. Todo esto sigue permitiendo que hay cuestionamientos sobre la voluntad real que puedan tener tanto los altos dirigentes haitianos como también quienes son influyentes en la vida política nuestra desde el extranjero. No entendemos por qué se ha dado. Bueno, cuando decimos no entendemos por qué, se ve, todo el mundo sabe.
pero cuando usted compara toda la ayuda recibida por Ucrania en su guerra frente a Rusia, de la comunidad internacional, entonces uno lo compara, alguien decía, solamente con un 5 o un 10% de los fondos enviados a Ucrania, Haití pudiera, digamos, tomar otro rumbo, efectivamente, no con los actuales dirigentes, sino con esa recomposición gubernamental que la sociedad haitiana plantea y que la comunidad internacional todavía no se ha abierto a esa posibilidad. No entendemos por qué esa resistencia a la aplicación del Acuerdo Montana, firmado por más de 1,000 representantes a nivel del territorio nacional y avalado, yo diría, por algunas universidades y por figuras notables de nuestra sociedad. Profesor, hay un tema respecto a eso que he escuchado en los corrillos diplomáticos en Naciones Unidas cuando le he visitado, que existe como una fatiga con el tema haitiano. Los diplomáticos en Naciones Unidas, y creo que es un error de la diplomacia en el seno de las Naciones Unidas, facilitar y aportar financiamiento para reconstruir Haití después de los ciclones, después de los terremotos, etcétera, y se quejan de que al final han aportado X cantidad de dinero y que no se sienten satisfechos con los resultados y que a la hora de verificar cómo se invirtieron, bueno, han surgido casos de corrupción, escándalos, recuerdo el de Petrocaribe con el mal uso de los fondos que asignaba Petrocaribe, y que ante esa realidad de no poder verificar cómo se ha invertido ese dinero que han cedido a Haití, han dicho, no, espérate, ¿cómo yo le respondo a mi pueblo que voy a seguir ayudando a Haití si no hay manera de decir, mire, se invirtió en esto, un país que tiene esta situación, y se crea como un círculo vicioso? No puedo darte más dinero porque no me permite verificar cómo se invierte, no tengo cómo justificarlo ante mi parlamento en Canadá, en otros países, cómo resolver ese meollo. Y ahí viene una fatiga diplomática que dicen, estoy cansado, no puedo seguir en esto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero tenemos que decir que en esas tomas de posiciones, en esa forma de ver la situación haitiana desde los corrillos diplomáticos, hay cierto nivel de hipocresía, porque ya se sabe que nada se mueve en Haití sin el visto bueno de esos países que son tan influyentes en la vida política nuestra, que hasta para nombrar a un jefe de la policía hay que hablar con cierta embajada en Haití, para nombrar a un jefe de la policía. Y hemos visto de qué manera este sector de la comunidad internacional ha provocado el cambio fraudulento de resultados de las elecciones del 2011 para darnos ese régimen que tenemos actualmente dirigiendo nuestro país. Así que efectivamente no se puede negar que Haití es uno de los países de mayor corrupción en el mundo. Eso aparece en los informes anuales de Transparencia Internacional, pero en ese ciclo, en esos, yo diría, ese movimiento cíclico de corrupción, participan, aunque sea tolerándolo, aunque sea, yo diría, acompañando de alguna manera quienes están siendo los directos responsables de esos actos de corrupción, pero participa y acompaña a algunos actores de la comunidad internacional.